Bienvenidos en nombre de Argos a este Colegio Valdeluz. Vamos a dedicar la mañana a hablar de asuntos que a todos los que están aquí les preocupan. ¿Qué va a pasar con la educación concertada? ¿Cuáles son las perspectivas? Hay muchas noticias, hay muchos rumores, hay muchas certezas. Lo que vamos a hacer hoy aquí es plantear muchas preguntas y tratar de buscar pues por lo menos tantas respuestas como cuestiones hay en este momento en el aire. Y con todo tipo de visiones, además. Jurídica, económica, vamos a tener un caso de éxito, vamos a tener una mesa redonda con diferentes opiniones, entre otras la parte de la administración. En fin, una jornada que esperemos esté a la altura de lo que se ha pensado en su diseño, y es un diseño ambicioso, completo, que nos va a tener aquí pues aproximadamente hasta la 1:30, 2:15 de la tarde. Existe la posibilidad, además, de que todos los que están aquí puedan formular preguntas a los ponentes. Habrá tiempo para hacer alguna pregunta. Luego lo vamos viendo en cada uno de los casos. Y no mucho más por mi parte, porque no quiero que dilatemos el arranque. Creo que lo importante es que hablen las personas que realmente saben de ese asunto que nos ha traído hasta aquí. De manera que, para hablar de viabilidad y eficiencia de los centros educativos, que sería la ponencia marco que nos va a servir como arranque, me va a permitir que dé la bienvenida a don Juan Carlos Villar, que es presidente del Consejo Asesor de Argos, consejeros y asesores. Así que, Juan Carlos... Bien, pues como lo primero, como no puede ser de otra manera, daros las gracias a todos. Sabemos que estamos al final del curso, los días más complejos, más apretados, y además, bueno, pues sabemos el esfuerzo que habéis hecho para estar hoy aquí. Hay unos atascos bíblicos, parece ser, por aquí, y bueno, pues hemos valorado si retrasó un poquito el comienzo, pero entendemos que por respeto a los que habéis sido puntuales, pues empezamos ya. Como comentaba Javier, el objetivo de esta jornada, que en principio algunos de los puntos que vamos a tratar bien dan continuidad a lo que ya iniciamos en la anterior que hicimos en diciembre. El objetivo, como os decía, de esta jornada básicamente es el siguiente. Como algunos nos conocéis ya desde hace pues, muchos años, ¿no? Nosotros estamos prácticamente presentes en casi todos los frentes de lo que son las actividades, en este caso de los colegios concertados, ¿no? Actuamos desde la parte, como decimos, más aburrida, la parte contable, fiscal, tributaria y demás, a las partes pues, más sensibles, ¿no? Que pueden ser pues, temas legales, jurídicos, penales o problemas de todo tipo, ¿no? Fiscal, tributario y demás. Entonces, como consecuencia de esa participación o esa actividad diaria, pues lógicamente estamos permanentemente tomando nota y viendo situaciones que se producen, ¿no? Situaciones que lógicamente analizamos cómo se ha llegado a esa situación de problema, cómo se desarrolla la situación o el caso del problema y cómo se busca una solución, ¿no? Entonces entendemos que, o hemos planteado ya hace unos años, en buscar fórmulas para compartir esas experiencias con otras organizaciones, con otros, en este caso, pues, clientes que confíen en nosotros, precisamente para evitar que pasen por un problema o por situaciones que ya han pasado otros, ¿no? En definitiva, esto es lo que entendemos que puede ser un valor añadido desde el punto de vista de nuestra organización, ¿no? Hoy vamos a tocar temas de todo tipo. Nos acompañarán, como habéis visto, hemos intentado que vinieran gente del Ministerio de Educación. Al final nos acompañará un sustituto general de inspección, porque queremos precisamente hablar de hay determinados problemas muy sensibles que están dándose en algunos centros relacionados con responsabilidades penales, hablaremos después también de ello, y hemos querido que viniera gente del Ministerio de Educación y de las consejerías para hablar de ese tema, ¿no? Del tema qué pasa cuando hay un problema de índole penal en un colegio, ¿no? Hay que mirar los medios de comunicación, no vamos ahora ni a mencionar ni a unos ni a otros, ¿no? Hubo una reforma del Código Penal en julio del año pasado que algunos centros titulares o responsables de entidades educativas están actuando de una manera responsable y otros pues piensan que no va con ellos, ¿no? Han salido a la luz una pequeñísima parte de los problemas que realmente están sucediendo en los centros educativos, ¿no? Para eso contaremos después con la aportación de
catedrática en Derecho Penal de la Universidad de San Pablo CEU. Hablaremos también, vendrá también el responsable técnico de una compañía de seguros, especialistas en responsabilidades para directivos, administradores y demás, porque claro, muchas veces dicen, no, yo tengo un seguro y esto me resuelve todo, ¿no? Entonces hablaremos de qué pasa, cómo van a actuar los seguros o cómo actúan las compañías de seguros en el caso de que no se esté cumpliendo con la ley, ¿no? Hablaremos de cómo, desde nuestro punto de vista, hemos puesto en marcha una serie de protocolos o de procedimientos de trabajo alineados con lo que dice literalmente la ley para precisamente evitar incurrir en ese tipo de responsabilidades, en definitiva, y pretendemos poneros encima de la mesa pues, una serie de situaciones o experiencias para que, bueno, pues que podáis en un momento dado pues, tomar esas píldoras, la información que a cada uno os pueda encajar desde el punto de vista que consideréis, ¿no? Eso será la segunda parte. En la primera parte vamos a hablar básicamente de algo que ya es muy conocido por todos, ¿no? Sector educativo, como sabéis, hay una palabra que ya se ha utilizado en otros sectores o en otros ámbitos de la economía o de la sociedad, se tiene que concentrar, ¿no? ¿Y eso qué significa, no? Pues en definitiva que estamos hablando que si hace, pues, del año 2009-2010, estamos hablando que había 8,5 millones de alumnos en todo lo que es el sistema educativo, desde niños de 3 años a 18, y había una masa crítica, vamos, un volumen de centros educativos, creo que estamos hablando de, lo vais a ver ahora por aquí en alguna de las diapositivas, de 27.000 centros educativos, básicamente, de los cuales pues una parte del 60% son públicos, 4.000, cerca de 5.000 eran concertados y el resto son centros privados, 3.000 y pico, ¿no? En definitiva, esos 8.700.000 alumnos se distribuyen dentro de todo el volumen de colegios que hay, o de centros educativos que ofrecen servicios, ¿no? En los próximos años, según los datos que manejamos, que en definitiva son datos del Instituto Nacional de Estadística, pues estamos hablando de que 3 millones menos de alumnos estarán dentro de ese sistema educativo, dentro de ese sector, ¿no? Está reduciéndose a mayor velocidad el número de alumnos que el número de centros, ¿vale? Entonces, en muchísimos centros estáis sufriendo esas consecuencias, ¿no? Después les preguntaremos a los responsables de las consejerías, que vienen personas vendrá la subdirectora general, vendrá Ismael Sanz, también nos ha confirmado, y vienen técnicos especialistas que están tratando cada día con los centros. Son los que hablan de dinero con vosotros, ¿no? Los que hablan de las unidades concertadas, de por qué te la quito, y en definitiva los que están defendiendo también pues, los contenciosos que algunos centros les están poniendo porque no entienden por qué se están quitando unidades y se están haciendo centros, o se han hecho centros concertados en otros sitios cercanos, en muchos casos a algunos de vosotros, cuando la respuesta que se da es que no hay dinero, ¿no? Pues no hay dinero, teóricamente no hay dinero para nada, ¿no? Bueno, estas son cuestiones que después plantearemos y tenéis la libertad total, lógicamente, para plantearlas, ¿no? Pero volvemos un poco al origen, ¿no? Es decir, concentración, vuelvo a repetir, eso es una situación que es normal, ya pasó hace años en otros sectores, residencias de ancianos, diferentes sectores se han concentrado. El mercado cambia, las necesidades cambian, el número, entre comillas, de clientes que pueden necesitar ese servicio se reduce y entonces la oferta se tiene que adaptar. Nosotros hace 2 años planteamos a la consejería algo que hoy, si tenemos ocasión, también lo vamos a plantear. Hicimos un estudio por el cual analizamos en una zona determinada los centros educativos que había, ¿no? Y diseñamos un poco los escenarios de alumnado que esos centros podían tener en los próximos 10 años, sin entrar en los públicos, ¿vale? Y les planteamos, vamos a ver, si los centros concertados, en una zona hay 10 centros concertados y 15 públicos, y hay alumnos para 20 centros, habría que cerrar 5. Entonces, claro, la consejería dice, es lo razonable, ¿no? Porque ahora mismo esos 25 están sufriendo todos. Todos están sufriendo con tensiones de tesorería, con problemas de alumnado y, lógicamente, con algo que se puede interpretar o que en algunos casos se interpreta como una competencia desleal también por parte de las administraciones. No es una opinión, es una interpretación o posiciones que algunos de vosotros habéis planteado. Es decir, ¿por qué a mí con 16 alumnos me retiran una unidad y sin embargo están manteniendo una unidad pública con 5 niños?
teóricamente se podría entender como una competencia desleal, ¿no? Se podría entender así. Bueno, eso hay demandas puestas frente a la administración y se resolverán o no. Hay bastantes además. En definitiva, como os decíamos, el sector se va a concentrar necesariamente. Hay algunos centros que no están haciendo nada, están esperando, esto pase, van perdiendo alumnos, no hacen nada. Y lógicamente pues el grado de sufrimiento, de tensiones que empiezan a tener son muy serias, ¿no? Pero además es que no saben muy bien cómo actuar en los próximos, de preguntas qué vas a hacer el próximo año, 2 años, 3 años, están un poco viendo, dejándose llevar por la inercia, ¿no? Hay otros centros que tienen inquietudes, que están haciendo cosas, que están fijándose un poco lo que están haciendo los demás y que están pues intentando buscarse fórmulas para mejorar en esa eficiencia, un poco por qué cómo puedo hacer lo mismo con menos recursos o con los mismos recursos que tengo. Y hay otros que son bueno, pues van por delante, están haciendo cosas que directamente se han fijado en organizaciones de niveles de otros sectores que van muy por delante y están haciendo actuaciones pues de organizaciones empresariales más exigentes, ¿no? Y lógicamente entendemos que la mejor posición para tomar cualquier tipo de decisión o diseñar un plan estratégico o hacer un análisis de futuro es cuando no estás con el agua al cuello, ¿no? Es decir, cuando estás con el agua al cuello, cuando tienes unas tensiones tremendas, lo que estás pensando en muchas ocasiones es cómo sobrevivo o a cuántas personas tengo que despedir o qué va a pasar si me viene la consejería y me quita 2 unidades más, qué problema voy a tener, ¿no? Entonces nosotros estamos en todos estos temas, ¿no? Hoy nos acompaña don Octavio Sáenz, que bueno, os contará también de sus casos, un caso de éxito, claro, del colegio que él dirige y que entendemos que en este caso es uno de los centros que está pues, en ese tercer grupo, ¿no? Sin tener necesidades de alumnado, están continuamente y teniendo alumnos en lista de espera. Es así, ¿no? Eso es un fenómeno poco conocido hoy en día, hay muy pocos, por desgracia, pues están muy por delante, están haciendo cosas porque, lógicamente, pues porque entienden que esa es la filosofía o la estrategia que deben seguir, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros lo que intentamos es, como os decíamos, acompañar a esos centros, que algunos de ellos que no saben un poco por dónde ir, oye, ¿qué puedo hacer? No tengo alumnos, me han abierto un colegio a no sé cuántos kilómetros, me han quitado unidades, el barrio está muy envejecido, tengo las instalaciones que me comen los gastos generales. Entonces nosotros estamos en eso, estamos en sentarnos al lado de los centros y hacer un plan estratégico de viabilidad, de contingencias, de números, de análisis, porque entendemos que esta profesión, trabajo, oficio, iniciativa, misión, como la queréis llamar, pues en muchos tiene un porcentaje muy importante de vocacional, ¿no? Eso implica que, lógicamente, pues, en un sector que ha cambiado, que está cambiando tanto en los próximos años, pues se requiera un nivel de exigencia, de atención, de tiempo, de horas y de especialización, pues que a lo mejor hace unos años pues no era tan intensivo, tan necesario. Entonces, trabajamos en eso, nos ponemos a vuestro lado y ponemos ideas, buscamos soluciones, o si no las soluciones, que tampoco tenemos una varita mágica, sí os aportamos una foto de dónde estoy y en qué situaciones me puedo encontrar en los próximos años, 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, y sobre todo dónde tengo las líneas rojas. Es decir, mira, tu situación es esta, tus competidores, hablamos de competidores, porque hay que empezar a hablar de competidores. No hay ningún tipo de afinidad, más allá de similitudes en el ideario, ¿no? En algunos casos, pero al final estés compitiendo con otros centros, ¿no? Nosotros cuando vamos a algún centro y preguntamos ¿por qué te eligen tus padres, por qué eligen los padres tu centro y no el de ahí al lado? No lo sé. ¿Qué ofreces tú de diferente? No lo sé, no tengo ni idea. Entonces, bueno, son determinadas situaciones que no están analizadas, ¿no? ¿Por qué si pasan 200 personas a una jornada o las jornadas iniciales de puertas abiertas en matriculación, por qué se quedan 30 niños? ¿Por qué no se han quedado más? ¿Qué han hecho los otros 170? No lo sé. Muchos otros centros no tengo ni idea. ¿Por qué no han elegido tu centro? O sea, has tenido una oportunidad de oro porque han decidido una pareja de papás venir aquí, pedir un permiso en el trabajo, organizarse su vida logística familiar
y dedicar 1 hora y media, 2 horas a que les vendas tu colegio. Y resulta que la persona que le está vendiendo el colegio es el que estaba libre en ese momento. No es el mejor vendedor, porque hablamos de profesionalización. Hablamos de que es el minuto de oro, ¿no? Es decir, hablamos de que tenéis que aprovechar esos momentos, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido y está ocurriendo, ¿no? Pasan 200 papás y al final se quedan 30. Y los otros 170 no tengo ni idea. Les habéis llamado después. ¿Sabéis a qué centro han ido? ¿Sabéis por qué no han decidido quedarse aquí e irse a otro centro? No tengo ni idea. Entonces, son situaciones que son muchos pequeños detalles que no se han tenido nunca en cuenta y que ahora todo pues hay que tenerlos en cuenta y muy en las pequeñas partidas, ¿no? Desde comedor, seguros, responsabilidades de las personas, podremos hablar de 1000 cosas, ¿no? Pero en definitiva, cada alumno que no entra en el centro es una oportunidad que no vais a volver a tener nunca más, ¿no? Tenemos ocasiones, centros, que en un momento dado de un curso pues les han entrado 5 o 6 alumnos y no saben por qué. Que no sabes que han cerrado un colegio público en junio, no sabes que han cerrado un colegio público a 1 kilómetro del vuestro. Pues no teníamos ni idea. Sí, han cerrado un colegio público. Entonces los niños se han distribuido. O sea, no hay una visibilidad de mi negocio, dónde estoy, cómo puedo estar en los próximos años, en qué situaciones me puedo encontrar, con quién tengo que competir, qué ofrecen los demás, qué precio dan los demás, en qué me puedo diferenciar. No se está haciendo nada de eso. ¿Qué esperan los padres del centro? ¿Estoy cumpliendo las expectativas? Es decir, cuando llevamos a nuestros hijos a un colegio, hay diferentes motivaciones, ¿no? Por desgracia, en muchos casos son las logísticas económicas, por desgracia, pero no queda otra. La vida en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, está montada así, es decir, y luego vienen otras, el proyecto educativo, ideal y demás, ¿no? Pero en definitiva muchas veces hablamos, por ejemplo, de colegios religiosos, hemos hablado con varios de una misma zona y todos ofrecen lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces, un ideal religioso, entonces el padre no sabe por qué tiene que ir a uno y al final se decantan pues por pequeños detalles, por la persona que le ha atendido ese día, o por esa hora más de complemento formativo que tienen, o por que el comedor vale 10 euros menos. Son esos pequeños detalles que hay que analizar. Es decir, si este colegio está cogiendo alumnos y más o menos ofrece lo mismo que yo, y yo no he conseguido los que ha conseguido él, pues algo estoy haciendo mal. Entonces esa visibilidad o esa dedicación de horas o de trabajo a esa parte de vuestra actividad es algo que no se está haciendo. Nuestra sensación o la información que tenemos es que no se está haciendo, que una gran parte, hablamos del 90% de los centros, no están en eso, o no estáis en eso, ¿no? Los que lo están haciendo, pues están viendo que los resultados son muy buenos, porque al final, bueno, pues es como todo, a río revuelto, ganancia de pescadores. Si tú estás con la caña, pues lógicamente algo caerá. Si estás a otras cosas, pues lógicamente no puedes estar ahí. En definitiva, básicamente esto, los datos, esta presentación, como en otras ocasiones, os haremos llegar también para que veáis los datos, los estudios que hemos realizado y demás. Pero en definitiva el mensaje que os queremos trasladar es que en los próximos años el sector va a cambiar muchísimo. Hay muchísima curiosidad además por la educación en España. Nosotros en estos últimos 4 meses, desde enero hasta aquí, han contactado con nosotros 5 grupos extranjeros, ¿vale? O inversores extranjeros a través en ocasiones de organizaciones españolas que quieren hacer cosas en la educación en España, en la concertada y en la privada. ¿Por qué? Porque lógicamente vienen de otros países donde ya esto ha ocurrido o tienen experiencias en otros países donde la educación está pues, en otro plano y entienden que aquí con el presupuesto que hay desde la administración pública, los recursos que hay y la necesidad que tenemos de cambiar el sistema educativo, pues lógicamente están tomando posiciones, ¿no? Y eso también es normal, o es bueno que los países, después hablaremos también con las patronales, nos comentarán los problemas, amenazas externas que puede haber en el sector, adicionales a las demográficas. Es decir, en definitiva, que no haya niños es un problema para todos. Yo puedo ya trabajar en una línea en otra para intentar conseguir más o menos alumnos, pero el que venga un partido político o determinada comunidad autónoma y digan que van a hacer esto por el artículo 33, contra eso lógicamente es contra lo que hay que movilizarse. Ponemos el ejemplo de Valencia, ¿no? Lo que se pretende hacer en Valencia. Entonces nos acompaña después Alfonso Aguiló. El objetivo es intentar actuar como un espejo, ¿no? Que en un espejo en el que podéis ver un poco lo que está pasando y que nos tengáis como una referencia, ¿no? Decir, mira,
estamos vigilando lo que ocurre y ponemos encima de la mesa estas experiencias. Y por mi parte poco más. Todas las preguntas que queréis plantear, como os ha comentado Javier, las podéis ir anotando y la idea es que luego a la parte de la administración que les preguntemos, porque bueno, pues con toda la dureza del mundo, para eso está Javier, que es un gran periodista y sabrá cómo plantearlas. Y por mi parte nada más. Gracias por venir otra vez y esperamos que os sea de utilidad. ¿Vale? Lo dicho.